Pues en esta mañana yo quiero hablar hoy, en las fechas que estamos, en noviembre, quiero hablar de algo que es de suma importancia y que a veces lo pasamos, tenemos el concepto intelectual, pero yo quiero hablar de lo que significa realmente tener un corazón agradecido. No estoy hablando de ser agradecido, sino de tener un corazón, porque la gratitud comienza en el corazón, ¿vale? Y a veces lo aprendemos como una fórmula. Le enseñamos a nuestros hijos a dar gracias, pero el corazón de nuestros hijos no es agradecido. Lo aprenden como una fórmula, les enseñamos a dar gracias por los alimentos, pero muchas veces nos damos cuenta en otras situaciones que no son agradecidos, que nosotros mismos no somos tan agradecidos. Y bueno, justo ahora ya sabéis que este jueves se celebra, sobre todo en Estados Unidos, también hay otros lugares como Canadá, aunque no sé si es la misma fecha, lo que se conoce como el nombre de Acción de Gracias, ¿verdad? El famoso pavo que vemos en las películas americanas. Y me impresiona que en nuestro país, en España, hemos ido asimilando muchas fiestas paganas, pero las fiestas buenas pareciera que aquí no penetran. Aquí hemos ido asimilando Halloween, que se ha convertido ya, esto es una locura, lo de Halloween. O sea, ni un colegio, ni una tienda, ni una peluquería te deja de decorar como Halloween. De hablar de Halloween, es una locura. La Navidad, por supuesto, la Navidad. Pero qué casualidad que en España no ha calado para nada el Día de Acción de Gracias. Y me impresiona porque España, bueno, no me impresiona, me entristece. Es un país muy educado en derechos. Aquí tú ves las universidades, los colegios, en menos de nada un niño protesta y se queja del profesor y va el padre y dice que el profesor, en la universidad todos son derechos, los trabajadores todos son derechos. Aquí todo el mundo quiere tener derechos y yo me pregunto quién va a tener responsabilidades. Porque si todos tenemos solo derechos, entonces somos un país muy educado desde que somos muy pequeños y más ahora, que desde pequeños nos enseñan que las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, que los niños pueden ser lo que quieran a pesar de sus padres, a pesar de la biología, a pesar. Entonces, nos están educando en un engaño tan grande que esto nos lleva luego en la vida a darnos muchos tortazos y a no ser felices. Porque entender esto es de suma importancia. Y por eso yo quiero hablar de la importancia de tener un corazón agradecido. Y fíjate que esta fiesta se originó, bueno, hay varias teorías sobre cómo comenzó esta fiesta. Quizá parece que hubo antes un conato de esta fiesta, pero cuentan que en 1621, en agradecimiento, unos colonos ingleses en Massachusetts comenzaron a celebrarlo como una fiesta de la cosecha, porque tuvieron un año muy duro y resulta que unos colonos nativos que estaban, el nombre es Wampanoag, no me digáis más porque no, los nativos Wampanoag, ayudaron a cultivar, a cazar a estos nativos ingleses que no tenían ni idea, y entonces fue un año muy bueno y ellos en gratitud prepararon una cena para darle las gracias a estos nativos y a partir de ahí comenzó como una tradición y ya fue Abraham Lincoln el que oficialmente en 1863 declaró el último jueves de noviembre como el día oficial de Acción de Gracias. Y esta tradición se extendió a los amigos, a la familia y es un día muy bonito donde la gente se reúne. Los cristianos sobre todo se reúnen para tener una reunión especial de gratitud, donde el énfasis es que yo valore, que yo exprese la gratitud a mi familia, a mis amigos, donde yo invito a mi casa, quizá a un amigo que está solo, a una amiga que está pasando un mal momento, donde yo expreso esa gratitud de una manera en acción, ¿no? Por eso se llama el Día de Acción de Gracias, ¿vale? Hay que accionarlo de alguna manera. Y
Y es algo bonito porque en verdad es algo que tendríamos que tener presente todos los días de nuestra vida. Pero esta fiesta no ha calado en España. Aquí en España casi nadie celebra esta fiesta, tristemente. Nosotros sí lo vamos a hacer, ahora luego lo voy a explicar. Y yo quiero empezar hablando hoy de algunos enemigos de la gratitud. Quizá esto te ayude a identificar qué te ha impedido a ti ser más agradecido o qué te ha impedido directamente ser agradecido. Y una de las, yo he escogido 8 cosas, hay más, ¿vale? Pero yo hoy he escogido 8 cosas que voy a pasar un poquito rápido por ellas, porque luego me quiero enfocar en lo que es la verdadera gratitud. 8 cosas que nos impiden ser agradecidas. Número 1, el egoísmo. El egoísmo me engaña y me hace creer que yo y lo mío, aún mis cosas buenas que tú tienes que hacer, es lo más importante, que mis cosas y lo que tiene que ver con mi yo es lo más importante y que invertir tiempo en alguien que no soy yo es perder el tiempo. Y entonces tenemos una vida escasa para los demás. Tú piensa en el tiempo de estos 7 días de la semana, tú bien podrías hoy decir, bueno, de mi tiempo, ¿cuánto yo lo he dedicado a otros? No me lo digáis, contestaros vosotros. ¿O cuánto de mi tiempo ha estado invertido en mí, en mis necesidades, en mi descanso, en mi trabajo, en mis compras? ¿Cuánto de esta semana yo he invertido altruistamente, sin esperar nada a cambio, sin hacerlo para que luego en otras personas? Tiempo, cariño, servicio, dinero, todas esas maneras de expresar la gratitud. Entonces, número 1, el egoísmo me engaña, enfocándome y haciéndome creer que yo y lo mío y mi familia y mis necesidades es lo más importante. Y entonces pierdo el valor de las personas que están a mi lado. Y siempre siento que no tengo tiempo. ¿Habéis oído a la gente? No tengo tiempo. Es una mentira. Todos tenemos el mismo tiempo todos los días. 24 horas todos los días tenemos, tú y yo. ¿Por qué unos hacen tanto y otros tampoco? Porque es la actitud con la que tú miras la vida. No es, si tú estás diciendo, no tengo tiempo, eso es una mentalidad de escasez. Es más, cuanto más tiempo siembras, más tiempo tienes. Cuando tu vida es más enfocada en los demás, algo sobrenatural sucede que tienes más tiempo. Te rinde más el tiempo. No sé cómo explicártelo, pero es real porque yo lo he experimentado muchas veces. Segundo, enemigo de la gratitud, el orgullo de los derechos. Explico esto, el pensar que yo merezco todo, de que todo es poco lo que me hacen a mí. Y como todo es poco, yo merezco todo, no doy las gracias. Por ejemplo, ¿cuántos aquí dais las gracias cuando recibís la nómina? ¿Alguno da las gracias a su jefe? Pues no deberías, Candy. Porque la nómina no te están regalando nada. ¿Qué es la nómina? El pago de tu trabajo, el salario. Y uno no da las gracias, ¿sí o no? Más bien uno protesta y dice, oye, que no me has pagado, ¿sí o no? Porque es un derecho, ¿sí o no? Tú has trabajado. O sea, la nómina no es una gracia. Es un derecho fruto de tu trabajo, ¿sí o no? Y a veces nosotros vemos como si todo fuera una nómina, porque nos creemos que todo lo merecemos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un regalo a una persona y ella no me da las gracias, ¿yo qué pienso? Esta persona cree que yo no le estoy dando nada, que ella lo merece, por eso no me da las gracias, como la nómina. ¿Entendéis o no? Cuando tú le ofreces, la mayoría, el 80% de los niños, cuando no están sus padres presentes, y tú le ofreces un dulce, un caramelo, le das algo, no dan las gracias. Si está el padre, la mirada, ¿qué se dice? Porque nos preocupa tanto la conducta de nuestros hijos por lo que los demás den, pero a veces nos preocupa tampoco el corazón, que es lo que no se ve, y es lo que impulsa la conducta. Entonces, cuando tú eres una persona que te cuesta dar las gracias, revisa si es que tú estás viviendo como merecedor y no como deudor. Cuando tú crees que todos te deben a ti, el gobierno te debe a ti, el pastor te debe a ti, los discípulos te deben a ti, este país te debe a ti, cuando tú crees que, entonces tú no agradeces nada.
no agradeces tener un buen médico de cabecera, pero amigo, cuando tardan en darte cita nos enteramos todos que no te han dado cita en la Seguridad Social. Pero casi nunca decimos lo bueno, ¿os habéis dado cuenta? Tengo un médico buenísimo, me atiende enseguida, hace tiempo, eso no lo decimos. Pero cuando no nos dan cita, nos quejamos todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, digo, no sé, es que hoy hay un silencio sepulcral, será porque no están los jóvenes. Se nota que no están los jóvenes, se nota que falta un tercio de la iglesia, porque hay un silencio. Los jóvenes se ríen más cuando escuchan las predicaciones, se lo toman con más humor. Los mayores ya nos vamos mirando la vida de otra manera. Entonces, el orgullo de los derechos. Vigila si te has convertido en un merecedor que crees que todo el mundo te debe a ti la vida, porque entonces nunca podrás agradecer nada, nunca será suficiente. Hay gente que casi espera que le pongamos la alfombra roja cuando viene. Entonces, si le saludan 4 personas, pero no le saluda a su líder, ya se pone mal. Si le saluda a fulanita, pero no menganita, que la semana pasada le dio un regalo, ya se pone mal. Cambiemos esa mentalidad. No salgamos a la calle pensando que las demás nos deben a nosotros, sino pensando que nosotros somos deudores de Dios y de los demás. Y vas a ser mucho más feliz. Entonces, el segundo es el orgullo de los derechos. El tercero es el orgullo de atribuirnos la gloria a nosotros. Cuando los cristianos nos jactamos de lo que hacemos y empezamos a creer que es nuestra fuerza, que es nuestra sabiduría, que esto yo lo tengo, que esto yo... Cuando Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos, reconoce que todo lo bueno, yo tengo una frase que me encanta, todo lo bueno que tú ves en mí lleva su nombre, todo lo malo lleva mi nombre. Pero todo lo bueno, la gloria es para Él. Es que es así. Pero cuando nosotros empezamos a ser bendecidos y empezamos a atribuirnos la gloria... Dios, claro, ¿cómo Dios no me va a bendecir con lo que yo oro? ¿Cómo Dios no me va a bendecir si yo diezmo y ofrendo? ¿Cómo Dios no me va a bendecir si yo sirvo en la iglesia? Cuidado con esa manera de pensar. Y empezamos como Nabucodonosor, yo y mi gloria y mi reino. Y a Nabucodonosor se le olvidó que todo fue la mano de misericordia y de gracia con él. Y ahí estuvo viviendo enloquecido, porque el orgullo, y ahí entenderéis por qué en España hay tantos problemas de locura. España es un país con una tasa de problemas mentales brutal, como en muchas partes de Europa, pero es por el orgullo. Porque el orgullo te lleva a la locura y te puedes leer la historia de Nabucodonosor. El centrarse en uno mismo, el yo, el ego, yo y mi gloria y mi casa y estuvo viviendo como un animal ahí. Hasta que, no sé si estuvo 2 años o más, alzando sus ojos al cielo, reconoció a Dios y le fue devuelta la razón. Qué importante es reconocer a Dios y no atribuirme a mí la gloria. Cuarto, la religiosidad, lo que hablábamos antes. El concentrarnos en la conducta, en lo externo y descuidar el corazón. Mira, que te preocupe el corazón de tu hijo. ¿Qué impulsa el corazón de tu hijo? No te importe tanto lo que otro pueda ver de tu hijo, si tu hijo un día tuvo una mala actitud, que te tiene que importar no lo que los demás vean, sino qué está pasando en el corazón de tu hijo. Y te tiene que importar lo que está pasando en tu corazón, porque a veces aprendemos la gratitud como una fórmula de educación, como un ritual, pero para los hijos de Dios la gratitud tiene que ser una actitud del corazón continua, no una fórmula religiosa. Porque a veces los cristianos venimos a la iglesia y nos transformamos en evangélicos. Aleluya, hermano, gloria a Dios, el Señor te bendiga. Y luego esa misma persona, tú la ves por un agujerito en su trabajo, joder, que no sé qué, que... Y tú dices, ¿y este es el mismo que estaba hablando así? ¿Qué está pasando? Fariseos. No es algo que tenemos en el corazón, es algo que hemos aprendido y sabemos cómo comportarnos según con quién estamos. Y nos transformamos. Si está el pastor, me comporto de esta manera, pero si no está el pastor, ya como que me suelto un poco la melena. Eso pasa. Entonces, eso es la religiosidad. El que se ría, otorga. Entonces, ahí hay un grupito que, madre mía, mejor me la separan ahí porque...
me hacen perder la concentración. Entonces, cuidado, tenemos que asegurarnos, no como una fórmula religiosa, que yo estoy teniendo un corazón agradecido. Quinto, la queja. ¡Uy, la queja! Yo tengo que batallar mucho contra la queja. Si tú ocupas tu corazón y tu lengua en la queja, no podrás ser agradecido. Quiero recordarte que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte. Y cuando tú te quejas, pasa algo, y es que tú no puedes disfrutar de las bendiciones. No puedes. La gratitud es ausencia de queja y la queja es ausencia de gratitud. Como la luz es ausencia de las tinieblas. Y las tinieblas, ausencia de la luz. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que más abunda mi lengua. ¿Tú qué tiendes más a decir? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Te da pereza dar las gracias? ¿Te da pereza reconocer lo bueno? ¿Te da pereza ir y felicitar a la cocinera qué bueno estaba el menú? Pero el día que te sirvieron poquito, ese día sí vas a cocina y lo dices. Parece que lo bueno, esto es como las mujeres en casa. Si la casa está limpia, queridas, nadie te va a decir nada. Pero si la casa está sucia, te lo van a decir. ¿Sí o no? O si la casa está desordenada. Si llega tu marido y la casa está ordenada, pero donde la casa esté desordenada, yo que vivo con el don orden, mi marido es don orden. Él tiene una mente ordenada, no sé cómo se pudo casar conmigo, pero bueno, así hace Dios las cosas. Él tampoco. Entonces somos el complemento perfecto. Entonces él, o sea, tú abres su armario y te caes de espaldas. Abres al mío y te caes, pero porque se te cae todo encima. Ordenado, colores. Yo digo, es que yo no puedo, yo todas las semanas tengo que ordenar mi armario. Saco un jersey, ¡puf!, se me caen todos. No, este no, que me cambio, el otro. Entonces, es así, igual que nosotros tenemos esa actitud. Cuando todo está bien, pareciera que es lo que merecemos. ¿Para qué decir gracias? Ah, este lugar tiene que estar limpio, aquí tiene que haber calefacción, aquí tiene que haber buena audición, aquí tiene... Ah, y no decimos nada. Pero el día que falla algo, ese día sí nos enteramos. Tenemos queja y la queja también es en el corazón. El descontento. El descontento diríamos que es como lo anterior a la queja. Lo que está en el corazón a veces no lo decimos, pero ¿cómo lo expresamos? Con la cara, con mala cara, con lo que no decimos, con lo que no hacemos. Y el descontento es como una falta de satisfacción en la vida, como que nunca estás del todo contento y del todo satisfecho, y probablemente porque el concepto que tienes de felicidad es erróneo. Y hoy te voy a dar el secreto para ser feliz. Entonces, y puedes salir hoy de aquí siendo feliz. El descontento, cuidado con el descontento. Séptimo, la ignorancia de no saber el valor de lo recibido. Mira, una vez me hicieron un regalo y yo ahí lo dejé. No le hice mucho caso. Cuando no sé por qué, me llega una publicidad, yo no sé, cuando veo lo que costaba ese regalo. Ahí sí le di valor. ¿Qué tal que te regalan un anillo de plata y circonitas? No es lo mismo si te regalan un anillo de oro y diamantes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si a mí me regalan un anillo de oro y diamantes y yo creo que es un anillo de plata y circonitas, lo dejo por ahí, me lo quito cuando llego a casa, lo dejo por el baño. Pero si yo sé que lo voy a cuidar, lo voy a dejar en su cajita porque tiene valor, porque no quiero que se me pierda, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros no, por ignorancia, no sabemos el valor de lo que Dios nos ha dado, puede que vivamos en ingratitud. Y quizá tú creas que Jesús, ahí en la cruz, colgado. No, 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 no. Cuando tú entiendes, y en la medida que tú vas conociendo a Dios y entiendes el valor de lo recibido, tu vida se vuelve más y más agradecida. Y el octavo, que voy a hablar ahora después de esto, el Alzheimer espiritual. Sabéis que el Alzheimer es la enfermedad del olvido, ¿verdad? Degenerativa, lentamente, lentamente te va haciendo olvidar y termina con la muerte, es letal. Y hay una cosa que se llama el Alzheimer espiritual, y es olvidar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, todos los detalles de amor de Dios. Y ahora luego quiero hablar de esto. Y esta es una de las principales causas
por las cuales nosotros no somos agradecidos. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera gratitud? Pues mira, la verdadera gratitud comienza en el corazón, pero se traduce en acción de gracias. Y acción es acción. Se tiene que traducir en acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy algunos niños estaban en la alabanza así, ¿vale? Así. Con las manos en los bolsillos, así. Entonces yo digo, le hago una pregunta a un niño, digo, si tú le quisieras decir a tu papá te quiero, tú le dirías, papá te quiero, o papá te quiero. ¿Tú lo harías así? O a tu esposo, esposos, a vuestras mujeres, llegarías a casa, hola Pepita, te quiero. Creo que no, ¿no? Creo que iría acompañado de un abrazo, de un beso, ¿sí o no? Yo le digo a ese niño, Dios es más que tu papá y Dios merece un poquito más. ¿Tú no crees que puedes levantar tus manos para expresarle a Dios, te amo, te quiero, gracias? Pero a veces somos como témpanos de hielo para expresar lo bueno. Entonces, la acción de gracias se tiene que accionar. Tú no puedes decir que eres una persona agradecida y que no se traduzca en una alabanza a Dios, que se note públicamente también, y en una acción hacia los demás. Porque primero es hacia Dios, pero si es correcto hacia Dios, va a ser hacia el prójimo. Y yo veo que el estilo de vida de Jesús, que es el mayor ejemplo que yo puedo tomar en la tierra, Dios hecho hombre, cómo Él vivió en esta tierra, era que Jesús era un hombre agradecido profundamente. Solo te quiero poner 3 ejemplos, hay muchos más. Por ejemplo, Juan 11:41, en la resurrección de Lázaro, Él dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y eso lo dijo por testimonio de los demás, porque dice, yo sé que siempre me oyes, Padre, dice él. En la cena del Señor, dice, tomó el pan y dio gracias. ¿A quién? Al Padre. Y lo partió. Y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, en memoria de mí. Lucas 22:19. En la alimentación de los 5.000, son solo 3 ejemplos, hay muchos más. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, pero no era una fórmula religiosa. Jesús sabía el poder de un corazón agradecido, el poder de palabras de gratitud. Habiendo dado gracias, después de dar gracias, vino el poder para multiplicar. Lo repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban sentados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu acción de gracias? ¿Cómo tú manifiestas la gratitud a Dios? Hay muchas maneras, pero muchísimas, gracias a Dios. Pero una de ellas es a través de la alabanza. Con todo mi ser, decía el rey David. Yo no puedo venir a la casa de Dios y tener mi cuerpo congelado para alabar a Dios. Yo tengo que usar mis manos, yo tengo que usar mis pies, mis brazos, a no ser que estés coja, manca, sorda, muda, que no es el caso aquí, me parece, ¿no? Entonces, yo tengo que usar el cuerpo porque así se empieza. Hay que romper, empiezas con el alma y a veces uno está frío, uno llega los viernes a la vigilia, está cansado, ha tenido un problema en el trabajo, la mente se te va a lo que tienes que hacer mañana, pero uno se obliga, como el rey David que le daba órdenes a su alma, ahora lo veremos, uno se obliga y uno empieza en el alma y empieza hasta que, vamos a ver que hay una fórmula, entra en la presencia. Pero yo tengo que usar mi cuerpo. Yo no puedo, Señor, no. Señor, cuánto te amo, eres tan maravilloso. Es que no concuerdan mis palabras con mi cuerpo. Señor, cuánto te amo, eres maravilloso. Eso sí. Pero yo decirle a Dios cuán maravilloso es y estar mi cuerpo así, a no ser que tengas una enfermedad de parálisis, no. ¿Alguno tiene alguna enfermedad de parálisis aquí, cerebral? No, ¿verdad? Como aquel que toda la semana quejándose de los zapatos hasta que se da cuenta del de al lado que no tiene pies. Muchas veces tenemos que ser confrontados viendo
que hay gente con mucho menos y es más feliz que nosotros. Hay un problema, hay una enfermedad en el corazón. Entonces, la segunda característica de la gratitud, de la verdadera gratitud, hemos dicho que es un asunto del corazón, que comienza en el corazón y se traslada en acción de gracias, es que es un estilo de vida, día tras día. Mira, Pablo, que fue un experto en volverse agradecido, decía en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, es decir, en toda circunstancia. Que se hace frío, que se hace calor, que te robaron el coche. En todo, en toda circunstancia. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces la gente me dice, ay, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Mira, empieza haciendo lo que está escrito. Da gracias en todo. ¿Quieres descubrir la voluntad de Dios en tu vida? Empieza dándole gracias a Dios. Pero no aprendido, gracias por esto y por dentro estar, no, desde el corazón. Desde el corazón. Y algo pasa cuando tú empiezas a dar gracias. Efesios 5:20. Dando siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Gracias por todo. El otro era en todo, aquí es por todo, por cada cosa, por cada situación, por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, a ver si vamos a ser de esos que se quejan porque no tienen zapatos y hasta que ven al de al lado que no tiene pies. Dejamos de quejarnos y reaccionamos. Mira, yo te voy a decir algo que es real. Aunque tú tuvieras todas las comodidades del mundo, escucha esto con atención. Aunque tú tuvieras todos los lujos, aunque todos los anhelos de tu corazón se hubieran cumplido, el traer a tu hijo, el traer a tu mamá, el tener los papeles. Piensa qué anhelos tú tienes. El tener una carrera, el tener una hipoteca pagada. Imagínate lo mejor, que no tienes que preocuparte. Imagínate que tienes dinero hasta el día, aunque murieras 1000 años más. Piensa todo eso, ¿vale? No te tienes que preocupar ya, tienes todo suplido, puedes pagar la carrera de tus hijos, tu mamá está aquí, tu papá está aquí, tus hijos están aquí, no tienes enfermedades. Imagínate lo mejor de lo mejor. Quiero que sepas que si teniendo todo eso no aprendes a ser agradecido, no serás feliz. Porque la felicidad no depende de lo que tenemos, depende de la actitud que tenemos frente a lo que tenemos. Y me encanta la historia de Pablo y de Silas, ¿no? Siempre me da mucho que pensar. Un día, Pablo, cansado de una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que le seguía todo el rato. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Encima decía la verdad la muchacha, pero bajo un espíritu de adivinación. Y Pablo tenía discernimiento. Y Pablo le dijo, se giró y le dijo, sal de ella. ¿Qué pasó? Que esa muchacha dejó de generar dinero para sus amos. Perdió el espíritu de adivinación, ya no adivinaba nada. Entonces fueron a quejarse, los magistrados los cogieron, dice que después de haberlos azotado mucho en la cárcel, los pusieron en un calabozo, en el más adentro, en el peor calabozo, los ataron, los pusieron con cepo sus pies, pero dice que a medianoche, Pablo y Silas, pero yo quiero que tú te imagines las cárceles romanas. No tiene nada que ver con las cárceles de ahora, por favor. Televisión, baño, puedes estudiar, vas al economato y te compras cositas. No. O sea, pis, orín, ratas, heces, nada de baños. O sea, quiero que te lo imagines. Frío, tú te quejas del frío, imagínate ellos allí. Pero un frío en el suelo. ¿Y sabes qué hacen a medianoche? Se ponen a orar y a cantar
himnos a Dios, gratitud. ¿Qué crees que le decían a Dios en esos himnos? Señor, ¿por qué me tienes aquí? Esto no es justo. No, estaban adorando. Señor, tú eres el Todopoderoso. Gracias que nos has tenido por dignos de estar aquí. Eres maravilloso, te honramos, te alabamos. Nuestra vida, si no es para servirte, no sirve para nada. Aquí estamos y si tenemos que morir. Esas eran las canciones que cantaban. Ya no canto porque voy a cantar muy mal, pero adorando, dándole gracias a Dios, porque sus vidas eran útiles. Como cuando cogieron también a Pedro y a Juan y dice que daban, Señor, somos dignos de ser tomados en cuenta para sufrir por el nombre de Cristo. Esa era la gratitud de la primera iglesia. Y fruto de eso, ¿sabes lo que pasó? Que lo oyeron los presos. Hay que tener pantalones, delante de todos esos malvados que había ahí. Lo oyeron los presos que estaban ahí. Hubo un terremoto. ¿Y sabes qué pasó? Que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Sabes que hay personas que están en una cárcel continua porque su corazón no sabe ser agradecido? ¿Sabes que la depresión, una de las fórmulas infalibles para salir de la depresión es aprender a ser agradecido? La persona deprimida jamás da las gracias. No sé si conocéis algún caso. El deprimido es ombligo hacia adentro. Yo, y por qué a mí, y por qué yo, y qué mal me siento, y no puedo, y yo. Cuando tú aprendes la gratitud, la depresión se va. Y hay cárceles en nuestra vida en las que estamos que no son debidas a las circunstancias ni a la mala suerte, sino a la actitud de mi corazón, que estoy siendo engañado. Cuando tú empiezas a dar gracias a Dios en medio de situaciones difíciles, el resultado es como lo que le pasó a Pablo, que algo sobrenatural sucede. El problema de los cristianos es que solo quieren vivir de lo natural. Ay no, qué aburrimiento un evangelio natural. Yo quiero lo sobrenatural, porque mi Dios es un Dios sobrenatural. Yo quiero ver cosas que sé que yo no puedo hacer y que le dan gloria solo a Dios. Entonces, hay cárceles en las que estamos en nuestro corazón porque nos quejamos y le echamos la culpa al otro y le echamos la culpa al otro y es que no sé qué, y es que tú llegaste tarde y es que tú no me dijiste y es que tú viniste y es que tú no me avisaste. Deja de quejarte, vives en un mundo imperfecto. Acéptalo. Que un día tu jefe te echará la bronca, que otro día el autobús llegará tarde, que otro día vas a encontrarte con 1000 imprevistos. Estate preparado para ello, pero estate preparado para darle gracias a Dios. Porque quién sabe o de qué te está librando Dios o qué va a hacer Dios para su gloria. Pero nos perdemos estas cosas por no darle gracias a Dios. Y me encanta la actitud de Pablo y Silas, no viendo lo natural, sino lo espiritual, manteniéndose en la visión de lo eterno, de lo sobrenatural. No se enfocaron en el pis, en las heces, en el frío, en el cepo, en la cárcel. Se enfocaron en Dios y en su gloria. Y así es como nosotros tenemos que vivir. Ahora, no busques una vida donde no haya problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Bienvenidos. Aquí hay aflicción. Aquí es un mundo de sufrimiento hasta que Dios nos lleve a su gloria. Pero la manera como tenemos que pasar por esas aflicciones es a través de la fe, dando gloria y dando gracias a Dios. Tercera característica de la verdadera gratitud es una decisión. Es una decisión. Hay una historia que escuché y me encantó. Es una anciana que llega la hora donde la tienen que trasladar a un hogar de ancianos. Y va a la habitación, va con su asistente y llegan a la habitación una anciana ciega. Y ella con mucho entusiasmo mira la habitación, ciega, claro, y dice: me encanta. Y el asistente le pregunta: ¿pero cómo puede decir que le encanta si no puede ver cómo es la habitación? Y la mujer contesta: ver la habitación no tiene nada que ver con eso. La felicidad es mi elección. He decidido amar mi habitación. Cada mañana tengo la opción de enfocarme en lo que no me gusta de mi vida o enfocarme en lo que me gusta. Estoy eligiendo ahora amar la nueva habitación donde voy a vivir. Y esta es tu elección cada día.
¿Que te quieres enfocar en todo lo malo? ¿Que vas en el metro, tienes 80 años y un joven de 14 no te cede el asiento? Dale gracias a Dios. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué vas a pelearte con el de 14? Que en 0, te saca una navaja y te la... Porque así está el mundo, ¿eh? Entonces, deja de quejarte, deja de estar todo el día, es que no me dio el asiento, es que no. Y llegues a tu casa y le digas a tu marido, es que cómo es posible, un chaval de 14 años y no se levantó y no me dio el asiento, tiqui, 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 tiqui. Deja de enfocarte. Haz como esta mujer. Decide ser feliz. Porque para ella no dependía de las circunstancias, sino de la decisión que ella había tomado en su vida, de dar gracias, de ser feliz. Y tú también lo puedes hacer. Estaba ciega. Mira lo que decía el rey David, y tú y yo podemos decidir simplemente hacerlo, porque lo dice la Biblia. Para mí eso es suficiente, no necesito ninguna otra explicación, porque la Biblia lo dice. Salmo 107:1. Dad gracias a Yahweh, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es una vida no basada en lo que siento, no basada en lo que veo, una vida basada en lo que Dios dice, una vida donde yo uso mi voluntad. Mira, hay muchas personas que no tienen una vida cristiana satisfactoria porque no saben usar la voluntad. Viven esclavas de sus emociones todo el día. Solo hacen lo que sienten y no se puede vivir la vida cristiana así. Dios te ha dado una voluntad que tú la puedes ejercitar cada día. Entonces, la vida en el Espíritu es una vida que decide cada mañana. Lo de ayer ya no vale, la oración de ayer no me vale, igual que la paella que me comí ayer no me vale para hoy. Hoy tengo que volver a comer. Y hoy me levanto y tengo que volver a decidir, Señor, decido contigo ser feliz. Decido darte gracias en todo. Gracias porque hace frío. Gracias por la lluvia. Gracias porque he perdido el paraguas. Gracias. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque Él lo merece. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque Él es digno. Y esa es la vida en el Espíritu. Una vida, repito, no siendo esclavos de lo que sentimos, sino obedeciendo. Y mira, en la medida que tú vas conociendo a Dios, tu gratitud aumenta. En la medida que Dios te permite, y estoy hablando del espíritu, no del intelecto, porque a Dios estamos muy limitados con el intelecto para conocerlo solo hasta un punto. Es por la fe, y cuando Dios te empieza a ensanchar el espíritu y tú empiezas a ver la grandeza de Dios, tú te vuelves más agradecido. Tú entiendes más que Dios es digno de nuestra gratitud. Mira lo que decía Pablo, ¿no? Que él fue un hombre que determinó, escogió ser feliz con Dios para su gloria. No ser feliz por ser feliz, sino para la gloria de Dios. Y él dice en Filipenses 4, del 11 al 13, hablando de una ofrenda que le había mandado la iglesia de Filipo, y él dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido. Queridos, se puede aprender, todo se puede aprender. Todo lo que dice la Biblia se puede aprender. He aprendido a contentarme. ¿Os acordáis que hemos hablado del descontento? Lo contrario es el contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, Pablo no esperaba a ver cuál era su situación para ver si iba a estar contento o triste. Pablo decía, así me apedreen, así los judíos me quieran matar, así me echen de las sinagogas, así mi familia reniegue de mí, yo voy a estar contento. Es una decisión de vida que Pablo había tomado y que tú puedes tomar hoy. Y dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ni el tener poco ni el tener mucho lo descentraba a Pablo. Pablo seguía a la meta, al objetivo. Nosotros a veces las bendiciones nos marean. Las pruebas nos marean también y dejamos de caminar hacia la meta. Pablo no, Pablo contentaba, seguía. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, así como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí viene esa famosa frase que muchos nos hemos aprendido de memoria, pero que la tienes que entender correctamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero en qué contexto está hablando Pablo?
en un contexto de tomar la decisión de tener una vida que le dé gloria a Dios en cualquier situación. Y ahí es donde tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la clave para tener un corazón de verdad agradecido es no olvidar. Grábate esta palabra, no olvidar. Y quiero explicar esto. El rey David en el Salmo 103 lo explicó muy bien. Él dice, bendice y le da órdenes a su alma. ¿Por qué? Porque el rey David sabía que tenía que no vivir, no podía mandar su alma en su vida, tenía que mandar el Espíritu. Y él le daba órdenes a su alma conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y él le da órdenes a su alma cuando no tenía ganas de alabar a Dios. No todo el tiempo tenemos ganas de alabar a Dios. No todo el tiempo tenemos ganas de estar contentos. No todo el tiempo tenemos ganas de perdonar. Eso es la naturaleza humana. Pero tienes un espíritu conectado con Dios, que es el que te da el poder y la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Y él decía, bendice alma mía Yahweh y bendiga todo mi ser. Por eso la alabanza no puede ser así. El rey David se puso un día a alabar a Dios de una manera tan impresionante que se terminó quedando en ropa interior. Y ahí fue donde su mujer lo despreció, Mical. Entonces dice, no olvides, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, otra vez lo dice. Cuidado cuando lo repite, cuando la Biblia repite las cosas, presta atención. Bendice, alma mía, a Yahweh. Y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Y él empieza a enumerar. Y hay más en todo el Salmo 103, pero comienza diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Se te ha olvidado todo lo que Dios te ha perdonado? ¿Se te ha olvidado que tú naciste condenado con un numerito que encajaba en el infierno? ¿Se te ha olvidado? Que Él ha perdonado en Jesucristo todos tus pecados para que tú no tengas que ir al infierno. ¿Se te ha olvidado? Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuánta sanidad de Dios tenemos? ¿Y cuánta más podríamos tener si no nos quejáramos tanto? Mucha enfermedad porque nos quejamos. La gente quejumbrosa, no conozco a nadie quejumbroso que no le duelan los huesos, que no le duela el cuerpo. Y no digo que a todo el mundo que le duelan los huesos sea por la queja, pero sí sé que no conozco a nadie que se queje, que tenga descontento en el corazón, que siempre esté aprovechando para esa cizañita, esa queja continua, que no tenga un problema en el cuerpo. No la conozco. Y si nosotros fuéramos más agradecidos, más sanidad veríamos en nuestro cuerpo. Y el rey David decía, Él es el que sana todas, no algunas, todas, grandes o pequeñas, todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. No sé si alguna vez has estado en un hoyo, pero rescatar a alguien de un hoyo no es fácil. El que te corona de favores y misericordias. Me encanta cómo él lo expresa en el Salmo... se me ha olvidado el nombre. Cuando él dice, el del buen pastor, el Salmo 23, él dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, firmo. Todos los días de mi vida en esta tierra. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, Él es el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es el secreto de envejecer bien, queridos y queridas. No las cremas, ni los tratamientos, ni las operaciones. Que nos tienen comido el coco con todo eso. La alegría del corazón hermosea el rostro. Hay una belleza más allá de las arrugas. Dice que Él hace que tú te rejuvenezcas como el águila. Él sacia de bien tu boca. Mira lo que dice Deuteronomio 8, del 11 al 10. Y este es un poquito largo lo que vamos a leer, pero vale la pena. Quiero leer Deuteronomio 8, del 11 al 20 y Deuteronomio 4, 9 y 23, porque yo quiero que quede grabado en tu corazón. Dice, cuídate, dice el Señor a través de Moisés, le dice al pueblo, ¿vale? Cuídate. ¿De qué te tienes que cuidar? ¿Del vecino? De no olvidarte de Yahweh tu Dios. ¿Para qué? Para seguir obedeciéndolo, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas
y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Vamos a traducirlo. No suceda que vengas de tu país a España con una mano delante y otra detrás, y que Dios empiece a bendecirte, empiece a levantarte, que Dios te dé papeles, que Dios te permita hallar gracia y tengas un buen trabajo, que Dios te dé un esposo y una esposa, que Dios te dé hijos, que Dios te dé un hogar, que Dios te prospere, que puedas ir y viajar a tu país y visitar a tu familia y volver, que puedas ayudar a tus familiares que están en tu país, etcétera, etcétera. No sé si coincide con alguna de vuestras historias. Creo que con alguna coincidirá. Que no suceda todo esto, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y te digo una cosa, yo no solo me puedo no olvidar de toda la bendición, la gracia, la misericordia, la justicia de Dios conmigo. Yo no me puedo olvidar del Egipto donde Dios me sacó. Aquí lo dice, no te olvides, nunca te olvides del mercado de esclavos donde Dios te sacó. Nunca te olvides la roca de donde fuiste cortado. Yo llevo más años en la vida cristiana, pero suelo hacer un ejercicio de volver al pasado, como la canción de Jacobo Ramos, por si acaso se me olvida. Por si acaso se me olvida, me vuelvo a recordar cómo era mi vida antes de que Dios me alcanzara. Y cuando yo recuerdo Egipto, yo no puedo sino llorar de gratitud a Dios, de dónde Dios me sacó. Y por eso dice, cuidado, que es que se te ha olvidado que Dios te sacó de una tierra de esclavitud, que Dios te sacó de unas tinieblas de las que tú no hubieras podido, que Dios rompió unas cadenas que tú no podías por la iniquidad de tu familia, por tu propio pecado, que Dios te sacó de una casa de servidumbre, que tú eras esclavo del pecado, condenado al infierno. Es que yo no me puedo olvidar. No te olvides nunca, porque algunos parece que se han olvidado de dónde salieron. Algunos pareciera que llegan a España, y ahora me estoy concentrando en el pueblo, que habéis venido de otros países. Y yo os oigo y digo, se les ha olvidado de dónde salieron. Se les ha olvidado que en su país no tenían ni seguridad social, que había que pagarlo, que no tenían calefacción, que no tenían nada, y aquí se quejan de todo. El frío, el calor, que el redil está muy lejos. Si allí vas en burro. O caminando. O tenías un zapato para todo, y aquí tienes 5 pares de zapatos y me quedo corta. Para primavera, para verano, para otoño, para el redil, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado, que se nos olvida. Y fíjate lo que hace Dios, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios te tiene que pasar por situaciones muy difíciles para que te des cuenta que solo Él da el maná, solo Él saca agua del pedernal. Dice que te sustentó con maná en el desierto, y el desierto es un lugar que Dios escoge para hablar a nuestro corazón. Cuando alguien no oye, está tan ocupado, tiene muchos ruidos, Dios lo lleva al desierto. Y en el desierto se bajan todos los volúmenes, y en el desierto Dios nos habla. Dice, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Ese es nuestro Dios, para hacernos bien. Y digas en tu corazón, Dios no quiere que esto pase. Mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, porque si eso te pasa, el diablo te va a destrozar. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere guardarte del devorador. Pero cuando tú empiezas, porque yo he trabajado, porque yo vine a este país, y yo me lo he currado, y yo soy un berraco, y yo he hecho esto, y yo he hecho aquello, y empezamos, y se te ha olvidado. Se te ha olvidado que Dios ese día hizo que te encontraras con un compañero de no sé qué, y ese día Dios te permitió hallar gracia, y se te ha olvidado que ha sido Dios, y empiezas a atribuírtelo a ti. A ti. Dice,
y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El poder para hacer las riquezas no es trabajar de lunes a lunes, familia. No es hacer horas extras. Lo da Dios. Cuando tú te empiezas a alinear con el orden de Dios, con las prioridades de Dios, Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Dios y anduvieres, ¿y sabes qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? Que vamos en pos de dioses ajenos. Sin darnos cuenta, nuestro corazón tiene que tener un Dios sí o sí. Y cuando tú te olvidas de Dios y lo bajas de su lugar, tu corazón, que es una fábrica de ídolos, fabrica un ídolo. Puede ser el dinero, puede ser tu familia, puede ser tú, cualquier obsesión que te salga por ahí, porque hoy en día hay obsesión para todo. Entonces dice: y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares. Nos inclinamos ante el trabajo, ante el jefe, ante la cultura, nos inclinamos ante tantas cosas. Dice: yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y Dios nos advierte, porque Dios es bueno. Como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Escucha: por cuanto no habréis atendido a la voz de Yahweh vuestro Dios. Nosotros tenemos que estar atentos. Y Deuteronomio 4, del 9 al 23, dice el Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Por favor, es una advertencia. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu boca. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso, padres, tenéis la responsabilidad de enseñar a vuestros hijos, de preguntarles cada domingo: hijo, ¿qué te han enseñado hoy en la escuela dominical? ¿Qué tarea te han dejado? Porque esta educación es más importante, mucho más que la del colegio. Porque esta educación es para la eternidad de vuestros hijos, para el esposo o la esposa que va a ser, el tipo de persona que va a ser. Y a veces los padres no le dais el valor a la vida espiritual de vuestros hijos. Y el Señor dice: tú eres el responsable de enseñarle a tus hijos por la mañana, por la tarde, por la noche. La Biblia se la tenéis que enseñar, papás, a vuestros hijos en casa. Ayudar a que vuestros hijos hagan devocional, que tengan su cuadernito, que traigan el cuadernito el domingo cuando se piden los devocionales. Papás y mamás que estáis aquí, vosotros sois los responsables de esa tarea. Nosotros no alcanzamos con el ratito que estamos con vuestros hijos, pero vosotros estáis, como dice aquí, todos los días con vuestros hijos, y Dios se lo ha encargado a los papás. Le enseñarás a tus alumnos, no, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo tengo unas ganas de tener nietos para hacer esto. Entonces dice, Moisés en ese pasaje está exhortando a la obediencia. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh Dios os ha prohibido. Por eso el Señor se inventa las fiestas solemnes del Señor, que no son fiestas judías. Son fiestas, ¿para qué? Para recordar. En la Pascua, el pueblo de Israel, mira, así nos sacó el corderito, el dintel, la sangre. Las hierbas amargas representa esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar y entonces nos volvemos ingratos. El secreto es no olvidar. Y se notan los corazones que no olvidan. Me encanta porque el rey David, que tiene tantas historias de gratitud, y vamos a leer alguna ahora al final, pero él, por ejemplo, preguntó quién había vivo de la casa de Saúl. Y él le dijeron: aquí hay un siervo, Siba, que cuida, a Mefiboset, hijo de Jonatán. Lo mandó buscar, lo trajo de un lugar horrible de pobreza donde estaba. Le restituyó todos sus bienes y le dijo: vas a comer de mi mesa tú y tus hijos todos los días. David era un corazón agradecido. Él tuvo una amistad muy importante con Jonatán y honró la memoria de Jonatán y aún de Saúl, que fue rey de Israel. Y él hizo misericordia, y la gratitud se nota en las personas. Se nota. Se le notaba a David. Y recuerda, no solo olvidar todas sus bondades, sino no te olvides del Egipto del que Él te sacó. No permitas que esa enfermedad del Alzheimer
que es degenerativa, irreversible, tanto en lo físico como en lo espiritual, te agote. Y el rey David nunca perdió, Pablo nunca perdió la visión de eternidad. ¿Sabéis que Pablo fue el único que nos cuenta la Biblia que fue llevado al tercer cielo? ¿Sabéis el tercer cielo, no? Hay 3 cielos. Si dice que hay un tercero es porque hay un primero y hay un segundo por deducción, ¿verdad? El primero es este en el que nosotros estamos, este ambiente, ¿vale? Pero el segundo es donde opera el mundo espiritual, que está paralelo aquí, donde están los ángeles, los demonios, es como otra dimensión que está aquí también, y luego está el tercer cielo donde habita Dios. Y Pablo, yo creo que parte de lo que ayudó a la vida de determinación de Pablo, de terminar sus días con gozo, ¿no? Porque yo conforme pasan los años digo, wow, es todo un reto terminar la vida cristiana con gozo. Porque hay muchos sinsabores en el caminar con el Señor. Hay decepciones, hay pérdidas, hay cosas que no salen como tú te imaginabas, hay traiciones. David tuvo muchas traiciones. Pablo tuvo muchas traiciones, gente que estuvo con él y lo abandonó cuando estaba en la cárcel y se quedó solo. Solo no, porque estaba el Señor con él, el Señor Jesús igualmente cuando fue abandonado por sus discípulos. Y me encanta porque Pablo dice que una de las cosas importantes es terminar la carrera con gozo. Y Pablo tenía una visión de eternidad tan impresionante porque él fue llevado al tercer cielo. Y él no pudo explicar con palabras humanas lo que allí vio. No pudo, o sea, él trataba de explicar, pero es que es otra dimensión. Y la visión de eternidad, yo cuando pienso en todas las promesas de Dios, en toda la gloria, el poder, todo lo que nos espera, para mí eso es un motivo de gratitud. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Su gloria, un cuerpo glorioso, no enfermedad nunca más, no llanto nunca más, gozo perpetuo, o sea, una satisfacción. Hasta que no lleguemos a la eternidad no tendremos ese estado de plena satisfacción. Mientras tanto aquí es por fe. Y me encanta porque Pablo tenía esa visión y yo te recomiendo, se lo he recomendado a mucha gente, un reportaje que está en Amazon Prime que se llama Después de la muerte. Te aconsejo que tomes el tiempo de verlo. Es un reportaje sobre historias cercanas a la muerte, personas que estuvieron muertos clínicamente y casi llegan al cielo, casi llegan al infierno. Míratelo para que seas más consciente de la eternidad todos los días de tu vida. Para que no vivas con tu mirada, con tu visión que termine aquí en la tierra. Tu visión tiene que ir hasta la eternidad y eso te va a ayudar a tener una vida de gozo, una vida de gratitud, de determinación, como la tenía Pablo, como la tenía David. Y por eso yo te quiero lanzar 3 retos en esta semana. Primer reto, 21 días de ayuno de queja. ¿Por qué 21 días? Porque 21 días está demostrado que se necesitan para crear un hábito. Y después otros 21 para consolidarlo, 42. ¿Por qué? Yo te invito 21 días de acción de gracias. Que le pidas ayuda a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos en la iglesia. Que si oyes a un hermano quejándose en la iglesia, te estás quejando. ¿Y has dado gracias por algo hoy? Vamos a ayudarnos. Vamos a eliminar la queja del ambiente espiritual de la iglesia. Vamos a eliminar la queja de nuestros corazones, de nuestros hogares. Vamos a levantar hijos que sean agradecidos, que amen al Señor, que amen servir al Señor, que vean un privilegio servir. 21 días enfocándote en lo bueno, todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, dice Pablo, en eso pensad. Vamos a cambiar la estructura de nuestro cerebro. 21 días, quitándonos la queja y la murmuración. Y después otros 21 días, para que ya se consolide como estilo de vida. Así que pídele ayuda a tu esposo, a tu esposa. Te invito, segundo reto, a leer esta semana el Salmo 103 todos los días, completo. Ahora no hay tiempo, pero todo pasa por la eternidad, el rey David, que la hierba, que todo, o sea, todos los días lee el Salmo 103 y dice, Señor, háblame. Quiero aprender a ser agradecido como lo era el rey David. Y el tercer reto, te invito a que este jueves celebres el Día de Acción de Gracias en tu casa. Que invites amigos,
que invites a tus padres, no sé, tu situación familiar, amigos, vecinos, no lo sé cómo lo tienes. Que hagas un día de gratitud. El poder de la gratitud cambia vidas y cambia corazones. Que expreses la gratitud. Oye, mira, fulanito, te quiero invitar. Yo estoy muy agradecido. Cuando yo llegué a este país, el día que yo llegué a la iglesia, tú me recibiste con un abrazo, tú me hiciste sentir tan bien. Yo quiero darte gracias porque tal. Expresemos la gratitud. Estamos cojos de gratitud. Nuestra balanza se inclina mucho más a la queja, pesa mucho más la queja que la gratitud. Y quiero decirte algo, cuando preparaba este tema meditaba que la gratitud no es un fruto del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, ¿verdad? La benignidad, la templanza. Eso es un fruto. La gratitud es una ofrenda de tu corazón, es como la obediencia, es una ofrenda de tu corazón para Dios, es como la alabanza. Mira lo que decía, y a mí me inspira, me gusta inspirarme en personas en las que veo la gratitud. Y David fue un hombre que tenía una vida de gratitud. Mira lo que dice David en el Salmo 9:1. Te daré gracias, Yahweh, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. El rey David cuidaba de no olvidarse y de contar todas las maravillas de Dios. Salmo 30:12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no callaré. Yo no puedo estar en la alabanza callada. Yo no puedo estar en la adoración callada. No puedo. Me es pecado. No puedo callar. Dios es digno de alabanza todo el tiempo. Dios no es un hombre. Yo no estoy dándole las gracias a un hombre. Yo estoy dándole las gracias al Dios del universo. No callaré. Yahweh, Dios mío. ¿Sabes lo que hizo? Lo primero que hizo David después de la muerte de su hijo. David adulteró con una mujer que se llamaba Betsabé. Betsabé quedó embarazada y como disciplina de Dios el niño murió. Dios se lo llevó. Y en ese tiempo que el niño estaba enfermo, David se encerró, se vistió de cilicio, ayunó, oró. Pero cuando sus siervos vinieron y le dieron la noticia de que el niño había muerto, mira lo que hizo David. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Mira lo primero que hizo. Y entró a la casa de Yahweh y adoró. Adoró a Dios. Le dio gracias a Dios. Después comió, no comió primero. Lo primero que hizo, entró en la casa de Dios y le dijo: Señor, tuya es la vida, tuyo es todo lo que tengo. No nos dice exactamente la Biblia, pero yo me imagino el tipo de adoración. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Una vez más le ordenó a su alma, cuando no tenía ganas, que bendijera al Dios del cielo, que es digno de toda nuestra gloria y toda nuestra alabanza. Y la verdad que tenemos tantas razones para darle gracias a Dios. Una de las razones por las que yo amo a Israel es porque yo le debo tanto a Israel. Yo le debo tanto a ese pueblo que guardó fielmente la palabra de Dios, que conservó esos manuscritos, y gracias a su celo, hoy nosotros tenemos 66 libros. ¿Sabes cuántas gracias le tienes que dar a Dios por este libro? ¿Sabes durante cuántos años la gente no tenía la palabra de Dios escrita? Apenas había copias, manuscritos, apenas algunos tenían. ¿Sabes que Gutenberg, un hombre de Dios y de fe, el inspirador e inventor de la imprenta, hizo la imprenta para imprimir el primer libro? ¿Sabéis cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Porque Gutenberg tenía un anhelo de que todo el mundo pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Y cuando hemos estado hablando de la iglesia perseguida y vemos esas vidas que arriesgan, que van a una reunión, que se arriesgan, que copian la palabra, que la memorizan, que se la turnan, y nosotros a veces tenemos la palabra de Dios y ni la abrimos, la tenemos llena de polvo. 20 traducciones de la Biblia, NTV, y no amamos la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios se ama no teniendo en tu Biblia ejemplares preciosos de la Biblia. Se ama yendo cada día a ella, leyéndola, meditándola, guardándola. Yo le doy tantas gracias a Dios por hoy poder tener su palabra. Piensa cuántas razones tienes para agradecerle a tus padres, por ejemplo, que te dieron la vida, que lucharon por ti para sacarte adelante. ¿Cuántos sufrieron que tú no sabes? Quizás no lo hicieron todo bien. Pero son los padres, no te olvides que Dios escogió para ti. Y tienes que dar gracias. Aún si tu padre fue un borracho, o tu madre, aún si tu padre te abandonó, dale gracias a Dios. Porque en el plan de Dios, cuando tú le das gracias, todo ayuda para bien. Deja de mirar con ojos humanos y con corazón amargado. Quítate hoy la cárcel de la amargura. Dale gracias a Dios para que Él pueda romper esa cárcel en la que estás. Tenemos tantas razones para agradecerle a este país, para agradecerle a nuestros jefes. No son perfectos, pero han confiado en nosotros para darnos un trabajo. Tantas razones para dar gracias por la iglesia. Dios nos ha dado una familia. Muchos que eran huérfanos, aquí Dios les ha dado una familia. A los que sirven, a los que adoran, a los que cuidan a los niños. Tantas razones para dar gracias. No sé, padre, si tú alguna vez has ido y le has dado las gracias a algún profesor de PKPC. Oye, gracias, mi hijo aprendió tanto el domingo en esta clase, te doy tantas gracias. No sé si alguna vez tú tomas esas iniciativas, pero tienen que estar en el corazón. No es para que los demás lo vean. Tiene que surgir de aquí, de un corazón agradecido. Por tus líderes que velan por ti, por nuestros pastores, por la vida de Quique y de Emma. ¡Wow! Más de 40 años siendo fieles al Señor, manteniendo la pasión, la integridad, la visión. Qué difícil con el paso de los años. Ya en su época de madurez, y ahí siguen, no siendo asalariados, amando, luchando por el colegio, luchando para seguir agrandando el redil. Natanael con su ceguera, amando la casa de Dios. Gente que ha ido delante de nosotros, que son nuestros hermanos mayores, que nos han dado ejemplo. Tenemos tantas razones para agradecerles, tantas razones. Y a veces solo vemos lo malo. Que si no me gustó la célula, que si llegó tarde, que si no me saludó. Estropea tanto el ambiente espiritual de la iglesia. Si tú quieres aprender a entrar en la presencia de Dios, te quiero dar una llave espiritual que está en el Salmo 100, del 4 al 5. Y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, hay una puerta espiritual. Hay una puerta, créeme, el mundo espiritual está lleno de puertas. Puertas de entradas al cielo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Hay puertas de entradas al infierno. Los que veáis ese reportaje lo vais a ver. Vais a confirmar muchas cosas que dice la Biblia viendo ese reportaje. Vais a ser más conscientes de la eternidad. Y la Biblia dice que hay una puerta de entrada. ¿Y cuál es? La acción de gracias. Pero acción es acción. ¿Quién ha visto películas de acción? Las películas de acción no se para, el coche, pum, se tumba, se levanta, tum, tum, tum. Eso es acción, ¿no? Acción, aventura, acción. Pues dice que la manera para entrar a la puerta donde yo entro porque hay gente que no experimenta la presencia de Dios. Y una de las razones es porque no entra por la puerta correcta, quiere entrar a su manera. Quiere entrar con tristeza, no se puede. Quiere entrar todo el tiempo pidiendo perdón, no se puede. Está bien pedir perdón, pero tú quieres entrar en su presencia, tienes que activar la acción de gracias. Y la acción de gracias no puede ser así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No. La acción de gracias es un espíritu, un alma y un cuerpo que empieza, se obliga y empieza a darle, a recordar todas sus misericordias, a darle gracias, que levanta sus manos, alza sus manos, dice la Biblia todo el tiempo, levanta tus manos,
Públicamente tienes que ser capaz de darle gracias a Dios. Honrar a Dios donde quiera que tú estés. Darle gracias. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La alabanza está conectada a la acción de... No puede haber alabanza sin acción de gracias, ni acción de gracias sin alabanza. Los dos van de la mano. Alabanza es expresarle a Dios. Y a veces somos tan tacaños como los esposos con las esposas. Ella sabe que yo le quiero. No. Exprésale, dile, dale gracias. Cambia el día a día la acción de gracias. Cambia. Sentarse con tu esposo, con tu esposa, un día, una cena, y empezar a dar gracias. Cari, gracias por esto. Gracias porque me cuidas, porque me proteges. Gracias porque me ayudas. Gracias porque eres paciente conmigo. Gracias. Aprende y algo pasa. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios, yo termino siempre llorando. Cuando yo empiezo a darle gracias a Dios, mi corazón se deshace. Me deshago en la presencia de Dios. Es algo sobrenatural. Por sus atrios con alabanza. Alabadle otra vez. Bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo quisiera dejar un legado de gratitud en mi vida. Que mis hijos fueran agradecidos con Dios. Que las personas que me han conocido sean agradecidas con Dios. Que yo les haya inspirado de alguna manera a ser agradecidos. Y podemos hoy todos empezar a pensar en dejar un legado de gratitud. Porque un día nos vamos a ir. Y todos dejamos una huella. Hay huellas más profundas, huellas más dulces, huellas más amargas, más pequeñas, más grandes, pero todos dejamos una huella. Y qué bueno es si empezamos desde nuestro corazón y nuestra intimidad con Dios a entender la importancia de tener un corazón agradecido. Creo que muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. La gratitud en la iglesia se ve de tantas maneras, se ve en nuestras relaciones, se ve en nuestro servicio, se ve en nuestras ofrendas a Dios, en el tiempo y en el dinero que nosotros le damos a Dios, se ve nuestra gratitud. La manera como tratamos a los demás, cómo cuidamos esta casa, el tiempo que invertimos en las cosas de Dios, de todas esas maneras se ve. Por eso hoy es un buen día para reflexionar y para empezar a darle gracias a Dios. Y queremos, Padre,